El pitido monótono del escáner era el único ritmo que marcaba la vida de Julián. A sus 32 años, sus manos, curtidas por el frío de las cámaras frigoríficas y el roce constante del metal de las monedas, no contaban historias de heroísmo, sino de supervivencia. Era un padre soltero en una ciudad que no perdona el cansancio, cuyo motor principal era la sonrisa de su hija de 6 años, Sofía, que lo esperaba cada noche con un dibujo nuevo y la esperanza de que, algún día, el tiempo no se midiera en turnos dobles. Aquella tarde de martes, el supermercado La Esperanza estaba sumido en esa penumbra grisácea que precede a las tormentas de otoño. La fila en la caja número 4 avanzaba con lentitud desesperante hasta que llegó ella. Era una anciana menuda, con un abrigo raído que parecía sostenerla más que vestirla. Sus manos temblorosas buscaban desesperadamente en un monedero de tela desgastada, extrayendo monedas de céntimos como quien busca perlas en un océano de cobre. Son 12,50, señora Elena, dijo Julián con una suavidad que no se enseñaba en los manuales de atención al cliente. La mujer palideció. Sobre la cinta transportadora descansaban apenas 3 artículos, un cartón de leche, una pequeña bolsa de manzanas y un paquete de galletas de avena. Hijo, creo que me falta un poco. Por favor, deja las galletas, susurró ella, con la mirada fija en el suelo, evitando el juicio de los clientes que, detrás de ella, resoplaban con impaciencia. Julián miró el monitor. Miró la fila. Miró las cámaras de seguridad que, como ojos de halcón, vigilaban cada movimiento desde el techo. Sabía que el gerente, el señor Garrido, un hombre cuya empatía se había disuelto hace años en una taza de café amargo, estaba observando desde la oficina acristalada. Sin embargo, cuando Julián vio la fragilidad en los hombros de la mujer, algo en su pecho se rebeló contra la lógica del sistema. No se preocupe, Elena. Hoy es el día del vecino. Estas galletas van por cuenta de la casa, mintió Julián con una sonrisa radiante. Con un movimiento fluido y casi imperceptible, sacó su propio billete de 10 euros del bolsillo de su pantalón y lo deslizó en la ranura de la caja, completando el pago mientras simulaba aplicar un cupón de descuento inexistente. La anciana lo miró con unos ojos nublados por la gratitud, apretó su mano por un segundo y se marchó, caminando con una dignidad recobrada. Pero el silencio que siguió no fue de paz, sino de sentencia. En mi oficina, ahora. La voz de Garrido tronó a través del altavoz de la línea interna. 10 minutos después, Julián estaba de pie frente al escritorio de caoba falsa. Garrido no lo miró a los ojos, simplemente deslizó un sobre blanco sobre la mesa. Robo interno, Julián. Así lo llama el manual. No me importa si pusiste tu dinero o si fue un error de cálculo. Has manipulado el sistema de cobro frente a los clientes. Estás despedido. Sin indemnización. Recoge tus cosas. Julián salió del supermercado con el peso de la incertidumbre hundiéndole los pasos. El aire frío de la calle le golpeó la cara, recordándole que mañana no habría cheque, ni seguro, ni respuestas para Sofía. Se quedó apoyado en una farola, apretando los puños, preguntándose si la bondad era realmente un lujo que un hombre pobre no podía permitirse. Fue entonces cuando un coche negro, de una elegancia insultante para aquel barrio obrero, frenó ruidosamente frente a la entrada principal. De la parte trasera descendió una mujer que parecía haber sido esculpida en hielo y seda. Su presencia ordenó el caos del tráfico, caminaba con la seguridad de quien es dueña no solo de empresas, sino de destinos. Entró al supermercado con pasos decididos, pero se detuvo en seco al no ver a nadie en la caja número 4. Garrido, al verla, salió corriendo de su oficina con una sonrisa servil que rozaba lo patético. Señora Valenzuela. Qué honor tenerla aquí de nuevo. ¿Busca a su madre? Acaba de irse, la ayudamos con sus compras personalmente, como siempre, mintió el gerente, frotándose las manos. La mujer se giró hacia él, y su mirada era tan afilada como un diamante. No mienta, Garrido. Mi madre me acaba de llamar llorando desde el coche de mi chofer. Me contó que un joven de ojos tristes la salvó de la humillación pública mientras usted la miraba con desprecio desde su pecera de cristal. ¿Dónde está ese empleado? Quiero hablar con él ahora mismo. Garrido tartamudeó, su rostro pasando de un rojo pálido a un gris ceniciento en cuestión de segundos. El sudor comenzó a perlar su frente mientras intentaba buscar una excusa que no lo hundiera más profundamente. Señora Valenzuela, lo que sucede es que las normas de la empresa son muy estrictas.
El empleado cometió una falta administrativa grave, alcanzó a decir, pero la mujer no le permitió terminar. Ella levantó una mano enguantada, cortando el aire y el discurso del gerente con una frialdad absoluta. Las normas están hechas para los hombres sin criterio, Garrido. Yo busco humanidad, y parece que en este lugar usted se ha encargado de exterminarla, sentenció ella, dándole la espalda para dirigirse hacia la salida. Mientras tanto, Julián todavía no se había alejado demasiado. Estaba sentado en un banco de madera astillada a unos metros de la entrada, con su mochila vieja entre las piernas, tratando de procesar cómo le explicaría a su hija que el dibujo del supermercado que ella le había hecho ya no representaba su realidad. El rugido del motor de aquel coche de lujo rompió su ensimismamiento. La puerta se abrió y la mujer que acababa de enfrentar a Garrido se bajó, buscándolo con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los de él. Julián se puso de pie por instinto, sintiéndose pequeño bajo la sombra de aquella presencia imponente. Ella se acercó a paso firme, pero su expresión se suavizó al llegar frente a él. Mi madre es una mujer terca, comenzó ella, sin preámbulos. Le gusta pretender que aún vive en los tiempos en que este barrio era su hogar y que puede caminar sola sin que el mundo la lastime. Hoy, usted fue la única barrera entre ella y la crueldad de la indiferencia. Mi nombre es Victoria Valenzuela. Julián asintió tímidamente, aún confundido. Solo hice lo que me pareció correcto, señora. No pensé que me costaría el empleo. Victoria soltó una risa seca, carente de humor pero llena de una determinación feroz. Garrido es un necio que no sabe reconocer el valor real. Dígame, Julián, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en ese agujero? 5 años, respondió él. Empecé como reponedor nocturno. Ahora era el cajero principal del turno tarde. 5 años de lealtad a cambio de una patada en la puerta por 10 euros. Victoria miró hacia el supermercado con un desprecio evidente. Mi familia es dueña de la cadena de logística que surte a todos los locales de esta zona, incluyendo este. O mejor dicho, éramos dueños hasta hace media hora, cuando decidí que voy a cancelar el contrato de suministro con este establecimiento en particular. Pero eso no soluciona su problema, ¿verdad? Julián bajó la vista. La mención de la logística y el poder de la mujer lo abrumaba. Él solo quería saber cómo iba a pagar el alquiler a fin de mes. Ella pareció leer sus pensamientos, porque dio un paso más cerca y bajó el tono de voz a uno mucho más cálido, casi maternal. Mi madre me contó cómo la miró. Me dijo que en sus ojos no había lástima, sino respeto. Esa es una cualidad que no puedo comprar con todo mi dinero, Julián. Actualmente, mi fundación está abriendo un nuevo centro de distribución social y comunitaria. Necesito a alguien que entienda que los números en una pantalla no son más importantes que las personas que están frente a ellos. Alguien que sepa gestionar con el corazón pero con la firmeza de quien ha trabajado desde abajo. El corazón de Julián dio un vuelco. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo una dirección, corrigió Victoria. El salario triplica lo que ese hombre le pagaba, y tendrá beneficios médicos para usted y su hija. Mi madre insistió en que me asegurara de que usted no sufriera por su causa. Pero yo no lo hago por ella, lo hago porque el mundo necesita más personas que se atrevan a romper las reglas por las razones correctas. Julián sintió que un nudo se le formaba en la garganta. La desesperación que lo había asfixiado minutos antes comenzó a disiparse, reemplazada por una incredulidad esperanzadora. Sin embargo, antes de que pudiera aceptar, un grito rompió el momento. Garrido había salido corriendo del local, agitando los brazos, dándose cuenta de que su mayor cliente estaba a punto de llevarse no solo su contrato, sino también su integridad. Señora Valenzuela, espere, gritó el gerente, jadeando. Podemos hablarlo. He reconsiderado la situación de Julián. Puede volver mañana mismo. Es más, le daré un aumento, un bono por excelente servicio al cliente. Victoria se giró lentamente, mirando a Garrido como si fuera un insecto molesto. Julián, por primera vez en años, sintió que el poder cambiaba de bando. Ya no era el empleado sumiso que agachaba la cabeza ante los gritos. Llega tarde, Garrido, dijo Victoria con una sonrisa gélida. Julián ya tiene planes mucho más grandes que este pasillo de ofertas caducadas. Y por cierto, mi abogado le enviará la notificación de rescisión de contrato mañana a primera hora. Disfrute de su tienda vacía. Ella le hizo una señal al chofer, quien inmediatamente abrió la puerta del coche para Julián.
Suba, Julián. Mi madre está en el coche y quiere darle las gracias personalmente antes de que lo llevemos a su casa. Tenemos mucho que planear para su primer día. Julián se sentó en los asientos de cuero, que olían a sándalo y a una vida que nunca se atrevió a soñar. La anciana, Elena, estaba allí, con una manta sobre las piernas y una sonrisa radiante. Le tomó la mano con la misma fuerza que en la caja del supermercado. Te dije que hoy era el día del vecino, hijo, susurró ella guiñándole un ojo. El coche comenzó a alejarse, dejando atrás la silueta derrotada de Garrido en la acera. Mientras atravesaban las calles grises del barrio, Julián miró por la ventana y vio cómo las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo del futuro. Sin embargo, mientras Victoria hablaba por teléfono sobre contratos y estructuras organizativas, Julián notó que ella guardaba un silencio repentino al pasar frente a un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Un edificio que llevaba el apellido Valenzuela pero que lucía abandonado y rodeado de vallas de seguridad. ¿Pasa algo, señora Victoria?, preguntó él, notando la sombra que cruzó el rostro de la mujer. Ella guardó el teléfono y suspiró, mirando hacia la estructura en ruinas. Ese edificio es la razón por la que necesito a alguien de confianza total, Julián. Hay secretos en esta ciudad que el dinero ha intentado enterrar durante décadas, y mi familia ha estado en el centro de todos ellos. El trabajo que le ofrezco no es solo administrar cajas y suministros. Es ayudarme a limpiar un legado que ha causado mucho daño. Julián frunció el ceño, dándose cuenta de que aquel encuentro fortuito en el supermercado no era solo el final de sus problemas financieros, sino el comienzo de un laberinto mucho más profundo y peligroso de lo que había imaginado. Victoria lo miró fijamente, y en sus ojos ya no solo había gratitud, sino una especie de urgencia desesperada. ¿Está dispuesto a llegar hasta el final, Julián? Incluso si eso significa descubrir que las personas que ayudamos no son siempre quienes parecen ser. Antes de que él pudiera responder, el coche se detuvo bruscamente frente a un semáforo en rojo. En la esquina, un hombre con gabardina oscura los observaba fijamente, sosteniendo una cámara fotográfica. Al notar que lo miraban, el hombre se perdió rápidamente entre la multitud, pero no antes de que Julián reconociera un detalle escalofriante. El hombre llevaba en su solapa el mismo logotipo del supermercado que acababa de despedirlo, pero con un diseño que indicaba un rango mucho más alto que el de un simple gerente de sucursal. La trama empezaba a tejerse con hilos que iban más allá de una simple buena acción. Victoria apretó el bolso contra su regazo y le hizo una señal al chofer para que acelerara. El silencio en el vehículo se volvió denso, cargado de verdades no dichas que flotaban entre el lujo y la miseria. Julián pensó en Sofía, en su seguridad, y en la extraña conexión entre la anciana desamparada y el imperio que ahora lo reclamaba como suyo. El silencio dentro del coche se rompió cuando Victoria Valenzuela abrió una pequeña caja de terciopelo que guardaba en la guantera. Dentro, no había joyas ni diamantes, sino una vieja llave de latón y una fotografía amarillenta. Julián se inclinó para observar la imagen. Era un grupo de trabajadores frente a una fábrica a finales de los años 70, y en el centro, un hombre joven que guardaba un parecido asombroso con él mismo. Ese hombre era mi padre, dijo Elena, la anciana, con una voz que recuperó de pronto una fuerza aristocrática. Y el hombre que está a su lado, el que le estrecha la mano, era el tuyo, Julián. El mundo pareció detenerse. Julián sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. La historia que había comenzado con un paquete de galletas de avena y un despido injusto se estaba transformando en una odisea de justicia poética. Resultaba que la cadena de supermercados La Esperanza no siempre había sido propiedad de corporaciones sin rostro ni de hombres grises como Garrido. Había sido fundada como una cooperativa por dos amigos que creían en la comunidad antes que en el capital. Pero la ambición de terceros y una serie de documentos falsificados habían desplazado a la familia de Julián de su legado, condenándolo a él a ser un extraño en su propia herencia. Un sirviente en la casa que sus antepasados habían construido. No te encontramos por casualidad, Julián, confesó Victoria, mientras el coche se detenía frente a una mansión que parecía un castillo moderno. Llevamos meses rastreando al último descendiente de los fundadores originales. Mi madre insistió en ponerte a prueba. Quería saber si la sangre de los hombres que fundaron este imperio con bondad todavía corría por tus venas. Julián bajó del vehículo con las piernas temblorosas. Victoria lo guió hacia un salón inmenso donde, sobre una mesa de cristal, descansaba un contrato que no era de empleo, sino de restitución. Al firmar aquel documento,
Julián no solo se convertiría en el director de la fundación, sino en el accionista mayoritario de la empresa que lo había humillado horas antes. El círculo se cerraba con una precisión quirúrgica. Hoy perdiste un empleo de miseria, pero has recuperado tu nombre, dijo Victoria, entregándole una pluma estilográfica de oro. Mañana, cuando entres por esas puertas, no lo harás con un uniforme de poliéster, sino como el dueño del lugar. Y el señor Garrido, bueno, digamos que descubrirá que el robo interno más grande no fue tu billete de 10 euros, sino lo que ellos le quitaron a tu familia hace 30 años. A la mañana siguiente, el supermercado La Esperanza bullía con el chisme del despido de Julián. Garrido caminaba por los pasillos con el pecho inflado, sintiéndose el rey de su pequeño feudo de estanterías. Sin embargo, a las 9 en punto, una flota de sedanes negros se estacionó en la entrada. Las puertas automáticas se abrieron y una figura impecable entró al local. Llevaba un traje hecho a medida, el cabello perfectamente peinado y una mirada que emanaba una autoridad natural que ninguna posición jerárquica puede comprar. Era Julián. A su lado, un equipo de auditores y abogados con maletines de cuero caminaba como un ejército silencioso. Los cajeros se quedaron petrificados, y los clientes se detuvieron en seco. Garrido salió de su oficina, con la cara roja de indignación. Tú. Te dije que no volvieras. Llamaré a la policía. Gritó el gerente, señalando a Julián con un dedo tembloroso. Julián no se inmutó. Caminó con paso firme hasta quedar a escasos centímetros de Garrido. Le entregó un sobresellado con el escudo de la junta directiva. Y no será necesario llamar a nadie, Garrido, dijo Julián, y su voz resonó por los altavoces del local. Vengo a recoger mis cosas, pero también vengo a entregarte las tuyas. Estás despedido por gestión negligente, acoso laboral y malversación de fondos que mis auditores acaban de encontrar en tus registros de la última década. El rostro de Garrido se desinfló. Sus ojos se abrieron con un terror genuino cuando vio a Victoria Valenzuela entrar detrás de Julián, asintiendo con una sonrisa de triunfo. El hombre que ayer era un paria, hoy era el soberano. Julián se giró hacia sus antiguos compañeros, aquellos que habían bajado la cabeza por miedo a perder su pan, y les habló con el corazón. Que este lugar volverá a ser lo que prometía su nombre, una esperanza. A partir de hoy, no habrá más cámaras vigilando su humanidad. Habrá sueldos dignos, respeto y la certeza de que nadie volverá a ser castigado por ser buena persona. El supermercado estalló en un aplauso espontáneo que hizo vibrar las ventanas de cristal. Pero el momento más impactante ocurrió cuando una pequeña figura corrió por el pasillo central. Era Sofía, la hija de Julián, que vestía un vestido blanco y traía consigo el dibujo que le había hecho a su padre días atrás. Julián la tomó en brazos y la elevó hacia las luces del techo. Mira, Sofía, susurró él, con lágrimas de orgullo en los ojos. Ya no tenemos que tener miedo. La historia de Julián se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad, un recordatorio de que la vida es una rueda que nunca deja de girar. El cajero que fue despedido por ayudar a una anciana terminó comprando la empresa para asegurarse de que nadie más tuviera que elegir entre su integridad y su supervivencia. En la oficina principal, donde antes reinaba el frío egoísmo de Garrido, Julián colgó un pequeño cuadro con una frase simple pero poderosa que se convirtió en la nueva política de la compañía. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes en la caja, sino por lo que estás dispuesto a dar cuando nadie te mira. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Julián y Sofía caminaron hacia su nueva vida, sabiendo que la bondad, aunque a veces parece una debilidad en un mundo de lobos, es en realidad la fuerza más imparable del universo. El hombre que lo perdió todo en un segundo de compasión, acabó ganándolo todo para siempre, demostrando que el destino tiene una forma magnífica de recompensar a aquellos que se atreven a hacer luz en la oscuridad.